Dentro de esta serie de patrones de la guerra hemos decidido abrir el capítulo que todavía está abierto en la historia reciente de Colombia, el paramilitarismo. ¿Cómo se financió esta estructura criminal que se creó a finales de los 80 y que se fortaleció como las AUC a comienzos de los 90 y que fue liderada por la familia Castaño? Hay un capítulo en esa historia del paramilitarismo que nos ha permitido entender cómo fue que se financió el paramilitarismo en Colombia, cómo se creó ese ejército privado, quiénes los financiaron, cómo llegaba la plata y cómo se distribuía y en qué se lo gastaba ese ejército que se creó en esa época y que fue el responsable de cientos de masacres en los que murieron miles de campesinos inocentes, en su mayoría civiles. Ese episodio se conoce hoy como el Parqueadero Padilla. Ahí en ese parqueadero se encontró por parte de un cuerpo de investigación del CTI en Medellín una cantidad de documentos en los que se podía entender cómo era la contabilidad de ese ejército que se estaba creando, que era el ejército paramilitar. Ese hallazgo está marcado con sangre, porque la mayoría de los miembros del CTI que actuaron como agentes de investigación y allanaron ese parqueadero fueron asesinados. Y el único sobreviviente habló con nosotros para esta serie que hicimos sobre los hallazgos del Parqueadero Padilla. En momentos en que volvemos a radicalizar los discursos, en que el odio está tomando fuerza en las discusiones políticas, es bueno recordar cómo fue que en Colombia todos esos sentimientos sirvieron para crear un ejército, el ejército del paramilitarismo. El 30 de abril de 1998, Gregorio Oviedo, director del CTI de Medellín, junto con 150 hombres, hizo un allanamiento al Parqueadero Padilla, que quedaba en el centro de Medellín. Al principio, los agentes del CTI no vieron nada anormal, pero luego detectaron un segundo piso oculto. Al entrar, vieron a un señor descompuesto rompiendo papeles de manera compulsiva y a dos secretarias rompiendo disquetes. El operativo lo organizo yo desde el despacho de Iván Velázquez. Y nos fuimos. Llegamos al parqueadero, era una oficina de 2 pisos, toda en triples. Le dije, vamos a timbrar 2 veces. Si a las 2 veces no abren, tumbamos puertas. Y no hay más que hacer. Sí, timbramos 2 veces y no abrieron. Entonces le dije yo al jefe operativo, le dije, ¿trajo herramienta para abrir eso? Me dijo, sí, duro. Él me decía, duro. Me dijo, sí, duro, claro. El duro. La herramienta era un mancho cuano que medía por lo menos más de 2 metros. Tipo King Kong. Echó 2 pasos atrás y para adelante y le puso el pie ahí. Voló esa vaina. Y él mismo entró por unas escaleras cortas. Entró y tumbó la puerta de las oficinas. Lo primero que encuentro es un radio de alta frecuencia. Estaba prendido. Y en una mesa, un reguero de disquetes. Reguero. Habían alcanzado a echar un disquete en el triturador de papel. En este momento estamos al frente del Parqueadero Padilla, en el centro de la ciudad. Y si la gente que está viendo esto mira, pues la oficina es perfectamente camuflada. O sea, esto es una zona, siempre ha sido así, muy comercial, muy de parqueaderos, y una oficina ahí no genera ningún tipo de sospechas. El edificio de la UCI es ese que está allá arriba. Por eso es que desde allá veían. Claro, ese es el Palacio de Justicia de Medellín. Pero ahí también ha habido oficinas
de la fiscalía. Ahí están pues los fiscales especializados. Desde allá, en uno de los pisos medianamente altos, se puede ver el parqueadero perfectamente. El señor que rompía papeles fue capturado y se llamaba Jacinto Alberto Soto Toro. Este sujeto, conocido con el alias de Lucas, era nada más ni nada menos que el jefe financiero de las autodefensas de Córdoba y Urabá, un poderoso grupo paramilitar fundado por los Castaño en 1994. Lucas era un hombre supremamente importante para Carlos Castaño, que era del nivel superior, que precisamente por eso es que Castaño dispuso que había que hacer todo lo posible para que Lucas saliera de la cárcel. Y contaba HH que efectivamente, si mal no recuerdo, me hablaba de 800 millones de pesos en 1998 que había costado la salida de Lucas, que efectivamente se fugó de la cárcel saliendo por la puerta principal. En esa diligencia se encontró dinero en efectivo, 2 armas con salvoconducto a nombre de Lucas. También evidencias de que había una relación muy estrecha con las autoridades militares, porque en los vipers que se encontraron en el allanamiento, pues se hablaba y se establecían relaciones con muchos militares de la época. Pero también se encontraron los nombres y todo el organigrama de los integrantes de las autodefensas campesinas de Córdoba y de Urabá. Sin embargo, lo que más les llamó la atención a los agentes del CTI fueron los libros de contabilidad que encontraron y que revelaban un grado de sofisticación financiera que los sorprendió. Se identificaron 496 cuentas bancarias de una serie de empresas que eran muy conocidas a nivel nacional. Que así como las ACU crecen, llamadas por comerciantes y todas estas personas desde la legalidad, el acuerdo era que yo le mando a usted hombres, pero usted me los mantiene, ¿cierto? Entonces, los empresarios que habían pedido, entre comillas, ese servicio criminal, pues no le pagaban a cada uno, sino que había unos dispositivos financieros que recogían la plata y la centralizaron en Medellín, en lo que es el parqueadero Padilla. Entonces lo que encuentran ahí, luego de mirar todos los asientos contables, es un patrón de cheques, ¿cierto? Un conjunto de cheques que se calcula, se hicieron más de 30.000 transacciones en un tiempo que es indeterminado, porque no se ha podido precisar si es 96, 97, 95, 98, pero se hicieron por lo menos más de 30.000 transacciones. Y lo que han hecho los investigadores es crear un patrón de cómo se movía la plata. Entonces logran depurar todos los asientos contables y encuentran por lo menos 496 cuentas bancarias. Ok, listo. Entonces encuentran que son supuestamente de donde llegaban los recursos. El problema es que el descubrimiento, y eso lo han dicho los mismos jefes paramilitares en Justicia y Paz, dejaba al descubierto el entramado financiero que sostenía la SACU de la época. De hecho, Carlos Castaño llama a Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, y le dice: usted me hace el favor y me recupera todo eso. En parte se molestó porque pudo haber sido que quedaba expuesta mucha gente, muchas empresas, y obviamente él quiso tomar medidas. La primera medida fue dar la orden de matar a todos los que habían estado involucrados en el procedimiento. Me llamó mucho la atención cuando miré uno de los libros, creo que eran 2, en la primera página. El libro tal vez se iniciaba con un registro de la compra de un barco para Salvatore Mancuso, que también era realmente desconocido para nosotros. Es la primera vez que sabemos. Por lo menos para mí, sí era la primera vez que conocía ese nombre, que no sabía quién era en realidad Salvatore Mancuso, pero me pareció extraño que las autodefensas estuvieran comprando una embarcación. Y ahí estaba todo el organigrama de la autodefensa, pero ya el nuevo, cómo iban a operar como AUC.
Todo lo que encontraron indicaba que los paramilitares tenían tras de sí un gran entramado que les permitía comportarse como una empresa legal para lavar sus dineros producto del expolio y del narcotráfico a través del sistema bancario. Las autodefensas de Córdoba y Urabá son en realidad un regalo envenenado que nos dejaron los Pepes, ese grupo de búsqueda que se conformó entre el gobierno y varios sectores del narcotráfico para acabar con el famoso Pablo Escobar. En 1994, fecha en que se fundó la Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá, el gobierno del expresidente Gaviria expidió el decreto de las Convivir, esas cooperativas de seguridad que se crearon para apoyar a la fuerza pública en la lucha contra las FARC. En los organigramas que se encontraron en el parqueadero Padilla, se pudo establecer que varias de las personas pertenecientes a esas autodefensas formaron también parte de las Convivir y que las usaron para cometer todas sus tropelías y para lavar el dinero. Ese fue el caso de la Convivir El Cóndor y de la Convivir Papagayo. Pero ese caso no fue el único. Eso sucedió en casi todo el territorio nacional. Desde este parqueadero, Alex Lucas, en coordinación con las autoridades militares, le suministró hombres, armamentos y recursos a distintas estructuras de la organización con las cuales se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y al VIH. De allí se planearon, financiaron y apoyaron logísticamente las masacres ocurridas entre 1994 y 1998. Entre ellas están la masacre de La Granja, ocurrida el 15 de julio de 1996, la de Pichilín en Morroa, en Sucre, el 4 de diciembre de 1996, y la del Aro, en octubre de 1997, masacre que duró más de 10 días. Lo que se conoce de cómo llegaban las ACU al territorio, se conoce a través pues, de los tribunales de justicia y paz, de los testimonios de los excombatientes que comparecieron en ese Tribunal de Justicia Transicional. Y lo que ellos cuentan es básicamente que las ACU llegaban al territorio llamados por empresarios, por ganaderos, por transportadores, por comerciantes que estaban acosados por la guerrilla, ¿cierto? Desde aquí también salió el dinero para los hombres de Mancuso que perpetraron la masacre de Mapiripán en 1997, donde 49 personas fueron asesinadas. Esta masacre duraría 5 días continuos. El caso del parqueadero Padilla hubiera permitido por lo menos la desfinanciación, si no la desarticulación, pero por lo menos la desfinanciación del paramilitarismo, de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Hubiera permitido encontrar efectivamente toda la estructura paramilitar, desde las bases, desde los patrulleros, hasta la máxima dirigencia. Hubiera podido identificar todas las redes de apoyo del paramilitarismo. La conclusión a la que llegó el Tribunal Superior de Medellín en la Sala de Justicia y Paz es que estos primeros hallazgos del parqueadero de Padilla demostraban que tras las autodefensas de Córdoba y Urabá estuvieron empresarios y sectores privados. No en vano, el allanamiento del parqueadero Padilla y sus hallazgos ocasionaron el asesinato de por lo menos 7 investigadores del CTI de la Fiscalía. En realidad, no fueron 7, sino 14. En este semáforo asesinaron a Sergio Parra. Sergio Parra era un investigador del CTI que estaba persiguiendo a los paramilitares, que fue de los primeros que estableció nexos con el parqueadero Padilla. Ese día hubo un episodio que obviamente pues, le queda a uno grabado para toda la vida. Estando ya Sergio ahí, hubo un momento en que, no sé por qué circunstancia, quedamos los dos solos en una de las oficinas del parqueadero, del segundo piso. Solos, una cosa extraña. Ahí los dos y de pronto Sergio se queda mirándome así de frente. Y llega y me dice, ¿sabe qué, jefe?
con este operativo, los dos, y hacía así, los dos, tuki tuki lulú. Yo me vengo de Medellín porque la situación se tornó... ¿Usted pide un traslado porque le iban a matar también? No, era insostenible ya, era insostenible. La versión que había en Medellín era extraoficial. Es que había una lista de 15 funcionarios del CTI para asesinar. Obviamente la lista la encabezaba el suscrito. Y que de esa misión habían encomendado a La Terraza. Y La Terraza pues trabajaba con la oficina de Envigado. ¿Ya? Ese entramado que quedó expuesto en el allanamiento del parqueadero Padilla mostró también que el poder de corrupción de los paramilitares tuvo tentáculos en la fiscalía. Especialmente el CTI, y yo no podría decir que la fiscalía no, estaba infiltrado por personas vinculadas o con la oficina de Envigado o con el narcotráfico en general o con paramilitares. Cuando yo llego a Medellín, ¿qué encuentro? Una complacencia y una tolerancia casi que total con el paramilitarismo. De todos los estamentos, sin excepción. Clase política, clase empresarial, iglesia, sociedad. ¿Ya? Entonces, ellos trabajaban a sus anchas. No tenían la menor resistencia. Y eran, y me atrevo a decirlo, aceptados socialmente. Existe la percepción de que el paramilitarismo surgió en Colombia en la década de los 80, cuando se entendió como la respuesta a la incapacidad de las fuerzas del Estado para enfrentar la guerrilla marxista de las FARC. Craso error. No. Antes de que existieran las guerrillas en Colombia, existía el paramilitarismo. Primero fue el paramilitarismo y después la subversión. O sea, primero la contrainsurgencia y después la insurgencia. Prueba de eso es la historia. En los años 40 y 50 se recurrió al paramilitarismo y fue avalado por el poder y el establecimiento económico y político, ¿sí? Sin que hubiera ningún remordimiento institucional. En los 40, el grupo conocido como Chulavitas fue un grupo paramilitar que operó desde la clandestinidad con el apoyo del gobierno conservador y que fue el responsable de actos violentos y de asesinatos contra los liberales. Más tarde, en el Valle del Cauca se integraría otro grupo de justicia privada llamado Los Pájaros, cuyo objetivo fue reprimir la protesta social durante la dictadura de Rojas Pinilla. En 1960 el paramilitarismo vuelve a surgir con más fuerza y es el Estado mismo el que le da nuevas alas con la expedición del Plan Lazo, inspirado en los preceptos de la doctrina de la seguridad nacional, creada para frenar el comunismo en la región. En 1965, el entonces presidente Guillermo León Valencia expidió un decreto en el que legalizó la conformación de autodefensas campesinas, permitió el porte de armas a particulares y le dio luz verde a las Fuerzas Armadas para que armaran a la población campesina con el propósito de enfrentar a la guerrilla de las FARC. La década de los 80 y de los 90, que coincidieron con la de la gran expansión militar, pues fue también el momento en que las Convivir pudieron hacer y deshacer, porque el Estado que las creó, pues ni las supervisó ni las vigiló. Cuando las Convivir se desactivaron, ya el paramilitarismo no solo era un actor armado muy importante en la guerra, sino también era un actor que había ganado legitimidad en el establecimiento que lo percibía como el sostenedor del statu quo. Y ruego a Dios la capacidad de poder expresarles, mostrarles más profundamente lo que hay detrás del conflicto, porque cada día se generan más víctimas. ¿Quiénes están detrás? ¿Cuáles fuimos los responsables? Nosotros no iniciamos esta guerra. Cuando yo me vengo de Medellín, obviamente todavía la investigación por el parqueadero estaba en Medellín. Ya estando en Medellín, estando aquí en Bogotá, me entero con sorpresa de que la habían trasladado de Medellín para acá.
La explicación que han dado desde Bogotá por todos estos años, ¿cierto? Dice que a raíz del asesinato de los investigadores del CTI se ven obligados a trasladar el proceso por razones de seguridad, unas, para el equipo de trabajo de acá. Segundo, también se ha argumentado que había mayores recursos en Bogotá para adelantar esa investigación, mucha más gente más como con mayores características profesionales, porque esto necesitaba un equipo de contadores, de financieros muy vasto, ¿cierto? Entonces que allá había mejores recursos y mayor tecnología. ¿Y usted le pareció eso raro? Sí, me pareció extraño porque pues yo apelo a un principio casi que es un axioma. Los crímenes siempre se deben investigar en el sitio donde ocurrieron. Porque si se investiga en otra parte ya empieza a desnaturalizarse completamente cualquier investigación. Luego viene un procedimiento supremamente corrupto, irregular a todas luces, que es la excarcelación de alias Lucas, que era el director, digamos, entre comillas, de la oficina del parqueadero Padilla. Él lo tuvieron recluido en Bellavista, la cárcel de la época pues grande de acá, y mediante un procedimiento de jueces corruptos le dan una boleta de libertad falsa. Eso fue una decisión institucional que no se le puede asignar a una persona, porque ahí confluyen varias instituciones. El CTI, en general la Fiscalía y la Procuraduría. La Procuraduría aquí, en los análisis que se han hecho, no se le ha dado la relevancia que ha tenido, pero fue la Procuraduría en varios conceptos en el año 2002 que comenzó a decir: ese proceso está mal concebido, eso es muy farragoso, ahí no hay nada que se pueda demostrar, y con base en esos conceptos, 2 fiscales precluyeron toda la investigación. De hecho, pidieron que no se vinculara ni a Mancuso ni a Carlos Castaño, que porque ya estaban procesados por paramilitarismo y que eso es una bobada siguiéndoles eso. Pero fueron también la Procuraduría. ¿Por qué le permiten a un procurador lanzar un concepto tan complejo en un proceso tan complejo? Hubo unos detenidos y todo el mundo quedó libre. Y eso quedó precluido. Llegó un fiscal aquí en Medellín y lo precluyó, dice: aquí no hay pruebas. Pero la primera manifestación que hubo del resultado de la investigación fue como en el mes de mayo o junio del 2001, cuando se allanó Funpascor. Y la pregunta siempre, porque esto inclusive ¿Se demoraron 3 años. Si se hubiera llegado a fondo en este caso, si la Fiscalía no hubiera decidido enterrar este proceso, se hubiera impedido la muerte de muchos colombianos que hoy nos hacen mucha falta. Este entramado le permitió al paramilitarismo llegar al Congreso, ser recibido con los brazos abiertos por los partidos tradicionales. ¿Se acuerdan de la parapolítica? Capturar a la justicia para que se hiciera de la vista gorda cuando ellos cometían sus fechorías y atropellos. Y le sirvió también para penetrar agencias del Estado, como sucedió con el DAS. ¿Por qué la Fiscalía y la sociedad, en el fondo, han sido tan poco interesados en encontrar ese entramado? Por la naturaleza de los intereses involucrados en el paramilitarismo, en el fenómeno paramilitar. Porque el fenómeno paramilitar, como digo, no es solo la organización paramilitar, es además la conciencia paramilitar que se ha extendido en nuestras regiones, en los territorios. Pero ¿por qué no se ha querido ahondar? Precisamente porque hay intereses de las élites que son las que están detrás del fenómeno paramilitar, que si se escarbara mucho, van a salir a flote. Intuitivamente y con base en lo que uno ha estudiado, faltó voluntad política, ¿cierto? Por el nivel de
comprometidos que había ahí en esas cuentas bancarias. Entonces faltó voluntad política, faltó mayor tecnología, faltó mayor trabajo interdisciplinario, ¿cierto? Claro, usted no va a tener tecnología, equipos interdisciplinarios si usted no tiene voluntad política, ¿cierto? Saber quién financió o quiénes financiaron al paramilitarismo, quiénes fueron los que lavaron o les lavaron el dinero, que causó tanto dolor y sangre a muchos colombianos, saber cuál era ese entramado que permitió creaciones como financieras, entre comillas, como las del parqueadero Padilla, es y debería ser una de las necesidades más importantes y más urgentes del país, sobre todo si queremos hacer un tránsito hacia la paz y abandonar la guerra. Las autodefensas campesinas de Córdoba y de Urabá ya no existen. Las que le sucedieron, que fueron las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, se desmantelaron en un acuerdo muy discutido en el gobierno del presidente Uribe. Sin embargo, las estructuras subsisten. Y en ciudades como Medellín, es evidente que detrás de esta ciudad pujante e importante, existe un mundo que maneja como si fuera un banco de segundo nivel la oficina de Envigado.